Hola amigos, soy Luis González Valencia y en el vídeo de hoy vamos a descubrir cuáles han sido los 10 vídeos más vistos de este último año. Bueno, este pasado sábado, día 16 de enero, subí en mi cuenta de Instagram una story en la que contaba que ya cumplía 2 años mi canal de YouTube. Se nos va haciendo mayor. Y bueno, pues antes de empezar a mostrar cuáles han sido esos 10 vídeos más vistos de este 2020 y poquito que llevamos 2021, quiero hablaros de los números de mi canal. En el año anterior conseguí subir un total de 87 vídeos. Este año he tratado de seguir el ritmo, pero era imposible. Me he quedado en 62 vídeos, que no está mal. Y en cuanto a suscriptores, pues el año anterior eran 1000 poquitos los que tenía y este año pues he llegado a tener 1417. Como podéis ver, el crecimiento pues lógicamente ha sido mucho más pequeño que el año anterior, pero bueno, lo importante es crecer, lo importante es seguir uniendo gente aquí a esta familia. Pues ojalá este 2021 sea mucho más exitoso. Bueno, ya sí, vamos a ver ese ranking, ese top 10 de los vídeos más vistos de este último año. Y en el puesto número 10 tenemos esa cover de Amor ya no se muere. 10 años después de mi mala experiencia en el casting de OT, volví a repetir la canción que interpreté en aquella segunda fase y aquí tenéis el resultado. La verdad que fue un reto para mí y bueno, yo creo que es la canción que más miedo o más complicada a la que me he enfrentado en toda mi vida y bueno, pues para mí fue una experiencia muy grata pues poder enfrentarme a ella 10 años después. ¿Qué me ocultas tú? Continuamos en el puesto número 9 con el ranking de las chicas más guapas de OT 2020. Ahí, bueno, pues daba yo un poco mi opinión de cuáles eran las chicas más guapas de esta última edición. Y bueno, la verdad que ha sido un vídeo bastante polémico porque claro, cada uno tiene su opinión. Y bueno, pues os animo a que vayáis y veáis los comentarios porque sobre todo parece que con el puesto de Eva la gente no estuvo muy contenta, la verdad. Puesto número 8 tenemos otra cover y es la de Físico-Química. Pese a que solamente lleva una semana este vídeo subido, pues la verdad que ha tenido mucho apoyo y yo estoy muy satisfecho de ello. Bueno, pues aún ha llegado a tiempo para colocarse aquí en este ranking, ¿no? En el puesto número 8. Bueno, pues la verdad que fue muy bonito volver a revivir esa canción de hace un par de años y de esta serie que, como bien sabéis, pues han sacado el reencuentro. Derretido en su colchón, la mitad de Puesto número 7 y bueno, por la zona baja esta está ocupando repertorio OT porque tenemos ese ranking, esas votaciones que vosotros mismos en mi cuenta de Instagram hicisteis votando cuál creéis que iba a ser el ranking de la final de OT. Y bueno, pues como podéis ver, fue bastante acertado ese ranking. Esa es la posición número 7. Bueno, si ya lo sabéis. ¡Mía! Puesto número 6, ese homenaje a la carrera de David Villa. Tengo que reconocer que, bueno, aparte de ser el vídeo que más me ha costado y más complicado de hacer, también es uno de los que más he disfrutado. Bueno, aunque estoy contento, ¿no? de que sea el sexto vídeo más visto de este último año, pero yo creo que se merecía estar más para arriba. Como mínimo en un tercer puesto hubiera estado bien. Y bueno, pues lo dicho, la verdad que fue muy emocionante recordar la carrera de uno de mis ídolos, o sea, mi ídolo junto a Santi Cañizares. Y creo que el vídeo quedó bastante guay, sobre todo en la parte final. Bueno, yo creo que es muy emocionante y como bien anuncia el título, muchas personas en comentarios me han reconocido que han acabado llorando con ese final. Así que si no lo habéis visto, mira, lo voy a dejar por aquí arriba, así que tenéis que ir corriendo a verlo porque es súper bonito ese vídeo y me encantó. Sin ellos no lo hubiera podido conseguir.
Quinta posición para la cover de David Bisbal y Aitana, Si tú la quieres. La verdad que es una canción, bueno, a mí me encanta, es de mis favoritas y por supuesto que disfruté muchísimo haciendo esta interpretación. Además, esta canción ha sido nombrada por los 40 principales como la mejor canción de 2020 y yo estoy completamente de acuerdo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. En cuarta posición tenemos ese vídeo anunciando la vuelta de los Hombres de Paco y dando 5 claves que para mí no podían faltar en esta nueva edición, en esta nueva serie que van a sacar. Como todavía no la han televisado, pues lógicamente no podemos ver si esas claves se cumplieron o no, pero la verdad que tengo ya muchísimas ganas de que llegue ese momento de volver a revivir esa serie que me encantó, de mis favoritas, Los Hombres de Paco. Bien, pues vamos a ver ese top 3, vamos a ver cuáles han sido los 3 vídeos más vistos de este año. Y bueno, tengo que anunciar que los 3 superan las 15.000 reproducciones, así que la verdad que es un placer ver ese apoyo que le habéis dado, pero antes, ya sabéis, si queréis, pues eso, que siga haciendo más vídeos y ver en qué ranking quedan, tenéis que suscribiros aquí abajo a mi canal. Y ahora sí, en tercera posición tenemos aquí este vídeo en el que volví a revivir la final del Valencia. Era tiempo de confinamiento, así que para encima poder animar ese cumpleaños del Valencia, que cumplía 101 años, pues hice yo un poquito de presentador y colgué íntegro el partido de esa final que ganamos al Barcelona 1-2 de la Copa del Rey. Así que si alguien quiere volver a revivir el partido, ya sabéis, en mi canal de YouTube tenéis el vídeo. Bueno, pues aquí tenemos en segunda posición el tema que saqué en el verano, pues para poner un poquito de fiesta y alegría, ese Vendo Lavadora, canción propia, canción compuesta por mí y cantada por mí también, naturalmente, y la verdad que muy contento de que esté en esta posición. Es verdad que tanto este vídeo como el que mostraré en primer puesto, pues lo he compartido muchísimo, he pedido mucha ayuda. Pues eso, ha habido mucho apoyo, pero la verdad que pues eso, contento, ¿no? De que la gente haya correspondido y llegue a esta segunda posición. Que no sea de marca, Vendo Lavadora. Bueno, y llegamos al primer puesto y no podía ser otro vídeo. El vídeo más visto de este último año es Vendetta, el videoclip que costó hacerlo porque tenía que haber sido antes del confinamiento, tuvo que esperar mucho, pero finalmente en verano se pudo grabar. Este 27 de octubre lo pude publicar y como podéis ver ya lleva más de 20.000 reproducciones y por los comentarios pues creo que os ha gustado bastante, así que encantadísimo. Otra canción propia, otra canción hecha por mí y un estilo que motiva a hacer más canciones y que próximamente pueda, si todo va bien, poder publicar por fin mi primer disco. Bueno, pues esto es todo, os dejo por aquí un nuevo vídeo para que podáis aquí continuar viendo más contenido en mi canal, aquí para que os podáis suscribir. Y si queréis saber cuál es el top 10, ya no solo de este último año, sino de los 2 años que llevo en YouTube, pues ponérmelo en comentarios. Y si recibo muchos comentarios, pues en mi cuenta de Instagram, Luis González Gómez, os subiré ese top 10. ¡Hasta la vista!